Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, damos la bienvenida a la consejera distrital Leticia González Berumen. Leticia es licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey y actualmente cursa su último año en la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Desde temprana edad se interesó en temas de orden económico y sociopolítico, gracias a su participación en debates y concursos de oratoria. Teniendo 18 años de edad, se convirtió en la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral más joven del país, participando en el Distrito 06 con cabecera en Torreón, Coahuila. Leticia, te damos la bienvenida al programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Vamos a platicar contigo. Adelante, Leti. Muchas gracias, consejera Leti. Pues mucho gusto estar aquí con todos ustedes y platicar un poquito de los temas que nos interesan a todos y a todas. Muy bien. Por tu perfil y al grupo poblacional al que perteneces, es particularmente importante conocer el medio mediante el cual te enteraste en un primer momento de la convocatoria para integrar los consejos, en tu caso el Consejo Distrital, así como tu interés para participar en el proceso de selección. Coméntanos al respecto, por favor. Bueno, sí, en realidad este es un tema muy importante porque considero que la información existe, pero realmente somos nosotros como ciudadanos y ciudadanas que no nos acercamos a consultarla. Por ejemplo, yo me enteré de la convocatoria para ser consejera distrital en la página del INE, que, bueno, en el Distrito 06, aquí con cabecera en Torreón, se abrieron las plazas, pues los lugares para poder conformar este consejo distrital. Entonces me llamó mucho la atención, realmente yo no conocía esta figura de un consejero electoral. Yo tenía 17 años cuando inicié el proceso, después cuando fui elegida, afortunadamente, ya fue cuando cumplí los 18 años, pero realmente son figuras que desconocemos. Entonces es como yo aplico, se sigue un proceso en el que obviamente se califica el perfil de la persona, su currículum, hay que elaborar un ensayo sobre temas de derecho electoral, de temas de democracia. Entonces es así como, pues realmente me doy la oportunidad de aplicar, de aventurarse a algo nuevo y realmente ha valido mucho la pena. El ser consejera para mí ha sido una parte fundamental de mi formación, tanto personal, profesional y también como parte de una sociedad en la que yo considero que cada ciudadano y ciudadana tiene mucho para aportar en nuestra sociedad y comunidad, porque la democracia es precisamente eso, que todos aporten desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia, para tomar las decisiones que guíen el rumbo del país. Entonces, realmente la información ahí está. El Instituto Nacional Electoral publica todas las convocatorias de los puestos que hay disponibles, de todas las maneras en las que una persona puede colaborar en los procesos electorales. No solamente como consejeros, sabemos que también hay los lugares de capacitadores, asistentes electorales, supervisores electorales. Si alguna persona incluso quisiera ser observador electoral, también puede aplicar este tipo de convocatorias. Entonces, realmente la información está ahí, disponible, y es cuestión de que nos interese acercarnos a participar en alguna de estas actividades. Muy bien, Leticia. Platícame, ¿quién te llamó para avisarte que había sido seleccionada como consejera distrital? ¿Cuál fue tu primera impresión al enterarte de esto? Y si recuerdas tu sesión de instalación en el Consejo Distrital 06. Sí, bueno, recuerdo que quien me llamó para avisarme fue el entonces secretario de la Junta 06. Era el licenciado Álvaro, una persona muy generosa, muy buena. Realmente recuerdo que hasta en su tono de voz en la llamada se escucha que son personas que les gusta el tema y les apasiona su trabajo, ¿no? Entonces me llama el licenciado Álvaro y me comunica que sí fui designada como consejera, y realmente en un principio yo no lo creía. Y no lo creía porque, pues por lo general como jóvenes vemos al Instituto Nacional Electoral como
como un ente lejano, muchas veces misterioso, que no sabemos cómo funciona, que realmente conocemos que está ahí, sale en la tele, en los anuncios publicitarios, sale su logo en las urnas cuando vamos un domingo a votar, pero no sabemos lo que hay detrás de esta institución. Entonces, no creí realmente que le fueran a dar la oportunidad a una joven de 18 años en ese entonces, pero es como me di cuenta que así como es una institución tan importante porque es el árbitro de la democracia, también es una de las instituciones más incluyentes y no solamente en temas de paridad de género, sino en temas también en este caso de la edad. El Consejo Distrital se organizó en ese entonces con personas de diferentes perfiles, de diferentes edades, que se desenvolvían en diferentes ámbitos. Unas eran académicas, otros activistas, yo seguía siendo estudiante en aquel entonces, pero también activista juvenil. Entonces, ese complemento de perfiles es lo que hace al INE realmente representativo de la sociedad, que acogemos a todos porque todos tenemos un lugar en la voz de México como país democrático, ¿no? Y en mi primera sesión, en la sesión de instalación, recuerdo que fue muy interesante porque pues me aventuré a dar un pequeño mensaje, un pequeño discurso. Entonces en ese momento, pues cuando empiezo a hablar, todo el mundo voltea como de que realmente no, no creen que una niña prácticamente esté empapada en estos temas, esté interesada en participar. Entonces fue como un parteaguas en el que yo dije, pues realmente es el momento de que la juventud sea representada dentro de las instituciones que garantizan la democracia en nuestro país, porque mucho se decía de que los jóvenes sí son tomados en cuenta y acérquense a votar, pero realmente por nuestra parte había como una barrera en la que no nos sentíamos incluidos, no existía ese interés, había desconfianza en el INE como institución por tantas historias que ya conocemos de años atrás. Entonces lo vi como una oportunidad de abrir la puerta a la juventud, de colaborar desde dentro para poder realmente fortalecer desde el punto de vista de la juventud. Fue muy interesante y muy bonita experiencia. Sí, así es, Leticia, y te convertiste en la consejera distrital más joven del país para el proceso electoral 2018, del 2018. Ya en tu función como consejera electoral, quisiera preguntarte sobre cuáles son las responsabilidades inherentes a tu cargo y cuáles son las principales actividades que desarrolla actualmente un consejero distrital. Bueno, nuestras principales actividades van desde la sesión de instalación, que es, esta sesión se da unos 6, 7 meses aproximadamente antes de que sea la jornada electoral y comenzamos a acompañar y a colaborar con el INE desde el inicio de la organización de un proceso electoral. ¿Qué es lo que vemos? Pues en un inicio vemos el tema de contratación de capacitadores asistentes electorales, que es una figura que a mí se me hace muy interesante y realmente no muchos conocemos. Los capacitadores son las personas que se acercan a los hogares de las personas que fueron sorteadas para participar como funcionarios de casilla. Y realmente su función es fundamental porque ellos son los que transmiten el conocimiento a la ciudadanía de cómo se debe hacer el proceso electoral, de qué tiene que hacer un funcionario de mesa directiva de casilla, las diferentes figuras que hay, presidente, secretario, y a final de cuentas ellos son quienes capacitan a los mismos ciudadanos que van a estar presentes el día de la jornada electoral. Colaboramos en esa parte de su contratación, de los supervisores también. También observamos las ubicaciones de las casillas, que esto es todo un tema también porque hay ciertos requisitos que tienen que cumplir. Por ejemplo, que cuenten con rampa para personas de capacidades diferentes, que cuente con un espacio realmente amplio para que pueda caber la gente que vaya a votar ahí. Con el tema de la pandemia que vivimos en 2020, fue todo un reto porque las casillas además tenían que contar con condiciones de correcta ventilación, teníamos que garantizar que se cumplieran con los protocolos de sanidad para que la elección fuera pues segura para todos los ciudadanos y ciudadanas que acudan a votar. Entonces, todos estos temas hay que verificarlos también. Un consejero electoral funge también como vigilante y representante de la ciudadanía dentro del instituto. Todas las actividades que se llevan a cabo en la organización de un proceso electoral debe estar presente al menos un consejero o todos los consejeros, porque realmente somos como los ojos de los ciudadanos y ciudadanas que no están realmente ahí, pero también servimos como una figura que pueda dar certeza a la sociedad de que el proceso se está haciendo al pie de la letra de la ley.
Entonces, yo creo que esas serán sus funciones básicas. Una muy importante también, que es en la que me tocó colaborar un poco más, es la parte de promoción y difusión del voto. Como consejeros es nuestra responsabilidad compartir la importancia de participar, compartir ese interés en los diferentes nichos de la población. Por ejemplo, para incentivar el voto joven, en el primer año que estuve como consejera organizamos el Foro Juvenil por la Democracia. Fue una actividad padrísima, realmente. Invitamos a las universidades de aquí de La Laguna a participar con una propuesta original, que formaran equipos y que dieran una propuesta para lograr que la participación juvenil fuera mayor en ese proceso electoral de aquel entonces, que era un concurrente de proceso electoral federal. Entonces, realmente, cuando observas los resultados, cuando observas cuántas universidades inscribieron equipos, las propuestas que tenían, porque si algo nos caracteriza como jóvenes es que no se nos cierra el mundo. Y más contamos con toda la tecnología actualmente, los medios de comunicación, las propuestas que dieron eran realmente innovadoras, que no se habían dado antes, y fue una manera de incentivar también el voto joven en aquel entonces. La actividad fue muy exitosa, afortunadamente. Hemos organizado concursos de ensayos también, incentivado la participación política de la mujer como consejo a través de foros, de espacios donde jóvenes, niñas y mujeres puedan explayar su opinión y su sentimiento político. Realmente ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, Leticia, por compartir tu experiencia como consejera distrital en el Distrito 06 de Torreón, Coahuila. Vamos a mandar a una pausa este programa para continuar con el segundo bloque. Regresamos a nuestro programa La Urna con la consejera distrital Leticia González Berumen. Leticia, con la finalidad de hacer un balance o un análisis de tu desempeño en el cargo de consejera electoral, tomando en consideración que has estado en varios procesos electorales, tanto federales como locales, incluso un proceso en tiempos con la pandemia. ¿Cuáles son las expectativas que de inicio tuviste en cada uno de estos procesos y en tu percepción, cuál es el resultado? Bueno, yo creo que de las principales expectativas que tuve cuando entré, sí se superaron, o realmente la experiencia que he vivido como consejera fue mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Yo imaginaba que un consejero, si bien sí me puse a investigar obviamente de las funciones, qué es lo que tenía que hacer, recordemos que era algo totalmente nuevo para mí. Yo creo que muchos jóvenes seguimos sin conocer estas figuras y estos procesos que se hacen dentro del INE. Realmente yo no imaginaba que nos fueran a incluir tanto en las decisiones. Yo pensé que iba a ser nada más como un acompañamiento, como una figura observadora y sí vigilante, pero no tan incidente en las decisiones que toma el instituto respecto al proceso electoral. Y la experiencia que me he llevado en los procesos en los que he tenido la oportunidad de participar es que realmente nuestra voz es tomada en cuenta para la toma de decisiones. Si existe alguna situación que nos parezca que no es la más adecuada para garantizar que más personas acudan al voto, por ejemplo, en el tema de una casilla, porque hay que hacer verificaciones de campo también. Nosotros como consejeros acudimos a las ubicaciones de las casillas para ahora sí que ver con nuestros propios ojos y asegurarse de que se cumplan con las condiciones óptimas. Si observamos que hay algo que no va a funcionar de la mejor manera, esa opinión o esa decisión se cumple realmente. Entonces, esta es la experiencia que yo me he llevado. No pensé que un consejero tuviera tanto peso en las decisiones del proceso electoral, y realmente sí la tiene. Y haciendo un balance en lo que he vivido, en lo que he aprendido y he crecido, yo creo que siempre el reto, si bien vamos cumpliendo con objetivos en cada uno de los procesos, de acercarnos a más gente, de lograr que más jóvenes se acerquen a votar, de organizar más actividades, el trabajo nunca va a ser suficiente porque, pues desgraciadamente, aún tenemos una cultura de no participación. Desgraciadamente, y aunado, por ejemplo, este año pasado con la pandemia, la participación fue mucho menor que de costumbre. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Si bien vamos por buen camino, creo que el esfuerzo debe continuar haciéndose.
Bien, Leticia. A ver, a mí me gustaría saber cómo se organizan dentro del Consejo Distrital. ¿Conforman también comisiones? ¿Qué comisiones has sido parte? ¿Cuál has presidido? Y dentro de estas comisiones, ¿cuáles son las actividades más relevantes que han llevado a cabo dentro del Consejo Distrital? Sí, este es un punto bien interesante y bien importante. Como son diferentes funciones que el Consejo Distrital en conjunto tiene que cumplir, obviamente lo más lógico y lo más eficiente es organizar comisiones que se enfoquen en cada una de esas actividades. Las comisiones que hemos tenido nosotros en el Distrito 06 ha sido comisión y de organización del proceso electoral. Tuvimos una comisión en una ocasión de la participación política de la mujer y la comisión de difusión y promoción del voto. Entonces, estas tres comisiones han sido fundamentales para que el trabajo dentro del distrito se lleve a cabo de lo más óptimo posible. En la comisión de organización electoral, pues se verifica todo este tema de quiénes van a ser capacitadores asistentes electorales, quiénes van a ser supervisores, las ubicaciones de las casillas, todo este tema como más técnico que es fundamental, yo creo que es la espina dorsal del proceso electoral, se ve en esta comisión. En la ocasión en que se instaló la Comisión de la Participación Política de la Mujer fue donde organizamos el concurso de ensayos de la participación política de la mujer y su principal función era ser un espacio donde se pudiera garantizar que más mujeres, niñas y jóvenes realmente consideraran que tenían una voz en el proceso electoral, que tenían una voz y un papel fundamental en la democracia. Hemos vivido tantas historias y tantos años de discriminación hacia la mujer en el ámbito político principalmente. Entonces buscamos que esta comisión fuera como el espacio donde realmente pudiéramos luchar contra la discriminación política de la mujer, contra la violencia de género, y creo que el resultado fue muy, muy satisfactorio. Y por último, una de las comisiones que yo considero de las más importantes, la de difusión y promoción del voto, porque realmente es una tarea fundamental para lograr que el día de la jornada electoral más ciudadanos y ciudadanas se acerquen a votar. En esta comisión es cuando organizamos el Foro Juvenil por la Democracia, es donde hemos organizado charlas y pláticas en universidades, donde los jóvenes se pueden acercar con sus dudas, con sus inquietudes. Yo creo que es fundamental la conexión entre el instituto a través de un consejo distrital y la ciudadanía, porque considero que como consejeros somos el puente entre la institución y la sociedad. Entonces, estas comisiones se especifican en cada una de las actividades que tenemos que cumplir y yo creo que han funcionado bastante bien para lograr los objetivos. Muy bien, Leticia. Vamos a entrar a un tema que actualmente se está desarrollando, que es la revocación de mandato. Uno de los principales desafíos es la promoción y difusión de la participación ciudadana, como lo mencionaste hace un momento. Y bueno, también tenemos que en lo relacionado con la revocación de mandato, pues hubo una compleja reducción presupuestal, ¿no? Que también incidió directamente en la organización de este proceso. En este sentido, desde tu perspectiva, ¿cuál sería la estrategia de comunicación más eficiente y eficaz para promover y difundir entre las y los jóvenes este inédito ejercicio democrático, así como sus posibles resultados? Pues este es un tema muy interesante también, porque si bien de por sí es un reto y un desafío lograr que la ciudadanía se acerque a participar en procesos electorales que ya conoce, que ya sabemos cómo funciona, que ya se han realizado antes, la elección de un presidente municipal, de gobernadores, de un presidente de la República. Si en esas actividades que conocen no participamos tanto, pues en una actividad que nunca ha sucedido, que realmente muchos no conocen qué figura es, que realmente existe información no tan completa de qué es una revocación del mandato, pues menos nos vamos a acercar a votar, y principalmente los jóvenes, porque una característica de la juventud es que realmente lo que no conocemos preferimos no involucrarnos tanto y en temas de política mucho más. Entonces yo creo que la revocación del mandato es un ejercicio democrático muy adecuado para fortalecer realmente la capacidad de decisión que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, la mejor manera de promocionar esta actividad, y que es lo que yo he vivido, por ejemplo, en el ámbito en el que me desarrollo últimamente, es platicarlo, es charlar entre nosotros, entre jóvenes,
cuáles son nuestras dudas, cuáles son nuestras inquietudes, y al momento de compartir las opiniones dentro de un grupo de personas es donde empieza a surgir como esta chispa de querer participar, como este movimiento interior de que, bueno, realmente es algo nuevo, que no conocemos, que no tiene precedentes y nunca ha sucedido, pero ¿por qué no formar parte de este momento histórico? Porque realmente es un momento histórico en el país y para la democracia, algo que nunca antes se ha hecho. El esfuerzo por parte del instituto se hace independientemente de la reducción presupuestal. Se tiene la misma promoción que cualquier otro proceso electoral. Como consejo estamos realizando las mismas actividades de organización, de promoción y de compartir realmente la información de la revocación de mandato. Pero como un ejercicio nuevo, desconocido para muchos, considero que la mejor forma de difundir y promocionar es charlando entre nosotros, sacar el tema en la mesa familiar, sacar el tema en los salones de clases, en las reuniones. ¿Por qué no hablar de política? ¿Por qué no hablar de democracia? Realmente seguimos con este estigma de que las charlas de política o son aburridas o no nos interesa, o realmente lo que pensemos u opinemos no va a tener ninguna injerencia en el resultado final. Hay que comenzar a cambiar estos estereotipos y estos paradigmas, y el resultado se va a realizar mientras más lo platiquemos entre nosotros, principalmente los jóvenes. Creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Gracias, Leticia. A ver, una última pregunta ya para concluir la entrevista. ¿Cómo te ves tú en este año y en 5 años más? ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Qué materia te gustaría especializarte? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, yo creo que de las más difíciles. Pues realmente, actualmente ya terminé mi primera carrera, estoy terminando mi segunda carrera en Derecho, como ya bien lo mencionamos, y creo que una de las ramas del derecho que más me ha gustado, porque lo he vivido más de cerca, porque lo he visto también en el salón de clases, es el derecho electoral, realmente con todas sus vertientes, con todos sus procesos, y además porque es un ámbito que considero no ha sido explorado lo suficiente como deberíamos. Entonces, pues sí me gustaría enfocarme un poco más en este tema, quizás estudiar en una maestría, perdón. Veo a una Leti de 5 años en adelante que sigue estudiando. La verdad, estudiar es algo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho aprender cosas nuevas cada día. Entonces considero que el derecho electoral es ahora sí que mi mero mole, como se dice coloquialmente. Me gusta y quiero compartir este gusto y la importancia que realmente tiene el derecho electoral en nuestra sociedad como país, compartirlo y lograr que más jóvenes como yo se aventuren a formar parte de estas actividades, que no tengamos miedo, que realmente no tengamos miedo a lo desconocido, a lo que nos parezca misterioso, o que consideremos que como no se nos toma en cuenta o como realmente no va a tener ningún peso nuestra participación, no queramos hacerlo. Al contrario, me gustaría poder invitarlos y ser un ejemplo de que sí se puede y que podemos hacer grandes cosas cuando nos lo proponemos. Ese sería mi plan. Muy bien, Leticia, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta entrevista. No me queda más que felicitarte. Conocí de cerca el trabajo que realizaste como consejera distrital y como presidenta de varias comisiones, y trabajamos también en conjunto en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, y espero que podamos seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía y la participación ciudadana. Un placer tenerte en el programa La Urna. Gracias, consejera, un placer y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.